Vamos a platicar sobre la discusión en torno a esta llamada supremacía constitucional o legislativa en las comisiones de la Cámara de Diputados. Saludo a Noemí Luna, ella es coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados. Coordinadora, ¿cómo está? Buenos días. Mario, buenos días, con el gusto de saludarte y con la preocupación de que Morena sigue pues con el capricho de reformar la Constitución sin son ni ton. ¿Qué sucedió este fin de semana? ¿No están tomando en cuenta la oposición o los tiempos legales para poder aprobar un dictamen como este? Mira, Mario, apenas se conformó la Comisión de Puntos Constitucionales, es Ujú. decir, apenas fuimos citados a una sesión, lo hicieron con carácter de extraordinaria el día de ayer y pese a eso, ya en lo que va de la 66 legislatura del Congreso de la Unión, van más de 30 artículos reformados en la Constitución, o sea, aún antes de que tuviéramos comisión y la comisión se aperturó y se le dio carácter incluso de permanente, es decir, simplemente se declaró un receso el día de ayer con la intentona de que el día de hoy ya se dictamine la minuta que llegó del Senado que reformará dos artículos constitucionales, el 105 y el 107, que como tú bien lo has dicho, han titulado a esta reforma como supremacía constitucional, pero pues no es otra cosa que ahora sí desmantelar al Poder Judicial y esto es realmente preocupante para una república. Ujú. Ustedes en la fracción del PAN, ¿qué es lo que piden? Quisieran que no pasara, me imagino, ninguna de las de reformas que están ninguna reforma a los artículos que están considerados en esta reforma. Y finalmente también se consideraron algunos otros artículos como el primero, ¿no? De la Constitución, que esos sí ya no están presentes en este dictamen. Bueno, dos cosas al respecto. En primer lugar, evidentemente nosotros vamos en contra porque esto sí es el debilitamiento de la división de poderes, pero más allá, a ver, la Constitución siempre ha sido establecida para proteger al pueblo de los excesos de poder. Y cuando eliminas la posibilidad del amparo, lo que estás haciendo es dotar de más poder. Es decir, nosotros estamos convencidos que vamos en el camino rumbo a una dictadura. Pero ¿por qué ayer argumentábamos que estaba mal el orden del día en la Comisión de Puntos Constitucionales? Porque el presidente no justificó la urgencia y nuestro reglamento es clarísimo. Debe rolarse 5 días antes de la dictaminación el proyecto de dictamen, cosa que no están respetando. Y si bien es cierto, hay un apartado del propio reglamento donde estipula que por mayoría de votos de la comisión se puede dictaminar, es cuando es con carácter de urgente y esto no lo han podido justificar. Pero otra situación que tú señalas y que me parece correcto traer al debate es que la intentona en un principio lo que mandaron al Senado si era la reforma al 105 y al 101, pero efectivamente también al artículo número 1 de nuestra Constitución y esto era claramente en contra de los derechos humanos que tenemos como mexicanas y mexicanos. Y al argumentar que eliminan pues la reforma al artículo primero, intentan deslactosar la propia iniciativa, pero en el fondo sigue siendo perversa, sigue siendo un intento de autoritarismo y sigue siendo un retroceso democrático. Ujú. Ahora, pues con todo y estos tiempos, estos 5 días, y que probablemente no se justifica que lo hayan pasado al vapor fast track, digamos que en el tiempo que sea, pero va a pasar porque tiene la mayoría calificada y de sobra en la Cámara de Diputados. ¿Qué se puede hacer después, coordinadora, para tratar de... Es que justamente ahí está Ujú, la perversidad, Mario. A ver, y lo narraba perfectamente bien el senador Ricardo Anaya en la ujú. Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. O sea, ahora resulta que si de buenas a primeras se les ocurre que la mujer ya no tiene derecho a votar, si de buenas a primeras se les ocurre que volvamos a los tiempos de la esclavitud, pues van a argumentar que tienen 2/3 partes y que ya no hay ningún instrumento jurídico para que el pueblo se defienda, porque Ujú. lo que están haciendo es traer un pleito de Morena contra una jueza federal
a nivel constitucional. O sea, si no les gustó que haya jueces que se pronuncien en contra de la reforma al Poder Judicial y que dicten suspensiones, pues que vayan contra la suspensión en los mismos términos jurídicos, pero que no eliminen la posibilidad del amparo desde nuestra Constitución. Ujú. ¿Qué sigue en la Cámara de Diputados con este y otros temas, coordinadora? Mira, Mario, nosotros tenemos que dar la pelea, tenemos que dar la batalla, tenemos que seguir firmes en nuestro derecho de debatir, representando a ese 46% de la población que no votó por Morena, porque también ahí hay un falso debate. Ellos se sienten el pueblo cuando la realidad es que si hablamos en términos de cuántos habitantes tiene este país, cuántos de ellos tienen derecho a votar, que de esos que tuvieron derecho a votar solo lo hicieron el 60% y de ese 60% solo el 53% votó por ellos, pues la verdad es que la legitimidad de que argumentan no es real, pero nosotros tenemos que seguir dando la batalla y estoy convencida que llegará el día en que la historia juzgará a cada quien y que llegará el día en que este país vuelva a una normalidad. Lo que sí puedo asegurar con mucha tristeza es que Morena nos ha llevado a una crisis de constitucionalidad sin precedentes. La integración de estos comités de evaluación, ¿para cuándo? ¿Cómo está ese proceso? ¿Y cuánta influencia va a tener la Cámara de Diputados en todos estos comités? Porque había incluso una pugna ahí entre Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y el presidente del Senado, Genaro Fernández Noroña, sobre los perfiles que van a filtrar, van a revisar pues los candidatos a integrar estos comités. Es que este es otro sinsentido. Los comités de evaluación para los perfiles que pertenecen al INE tienen reglamento. Para los perfiles que habrán de candidatearse como juzgadores, no tienen ningún reglamento, son generalidades, ¿no? Que sean abogados, que tengan 5 años de experiencia, que no sean autoridades partidistas, nacionales, etcétera. Pero la realidad es que deben de estar ya el 31 de este mes. Son 5 perfiles los que le toca al Poder Legislativo entre el Senado y la Cámara de Diputados, pero bueno, pues ni ellos mismos se ponen de acuerdo porque, como ya lo dijimos, han legislado al vapor, han legislado con los pies y a la hora de poner en práctica sus propias reformas traen una seria confusión entre ellos. ¿Van a participar ustedes, la oposición, en definir quiénes van a integrar estos comités? Mira, sin que se malinterprete, bajo ninguna situación en que estamos convalidando un proceso del cual no estamos de acuerdo y que hemos seguido canales jurídicos para tratar de impedir esta reforma. Por supuesto que exigiremos que haya presencia de alguna propuesta del PAN. Sobre el presupuesto del INE para hacer esta elección del próximo año de 13,000 millones de pesos, ¿qué nos dice, coordinadora, en términos de que por el lado de Morena pues argumentan que van a tomarse esos recursos de los fideicomisos del Poder Judicial? Mario, es que es irrisorio oír las declaraciones de la presidenta de Morena de decir que sí hay recursos para la elección, que ahí están estos fideicomisos, cuando recordemos que los fideicomisos son recurso privado, y ya lo habíamos dicho en alguna ocasión cuando se trata de estos fideicomisos. Cuando han sido fideicomisos de carácter público, no han transparentado a dónde se va el recurso. Ahí está el Fonden, nunca dijeron a dónde se fue el recurso que tenían destinado para la protección pues de estados y municipios en caso de desastres naturales. Es decir, la verdad es que Morena sigue alimentando una narrativa en contra de enemigos imaginarios para hacerse del poder. Y yo sigo diciendo, sosteniendo que con el pretexto de tener una democracia directa, lo que pretenden es tener una dictadura perfecta. Ya, pues estamos en comunicación, si nos permite, coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, y gracias por la entrevista. Por supuesto, Mario, y hoy vamos a dar la batalla en la Comisión de Puntos Constitucionales porque las y los diputados del PAN seguiremos defendiendo la legalidad. Gracias, diputada.